nosotros. En principio, enmarcarlo. Esta actividad la estamos realizando desde la agrupación Política Nueva Acción, dentro del Frente de Unidad Estudiantil Frente Lista 117. En principio nos parecía sumamente importante desarrollar una actividad de estas características en el marco de un nuevo aniversario del último golpe militar. Nos parecía importante contar con el testimonio de las compañeras que fueron parte de este proceso político. En principio decirles que la experiencia de estas 112 presas políticas durante el periodo que abarca el libro, 1974-1983, nosotros consideramos que servirá entonces para dar cuenta de cómo estas instituciones de vigilancia, que son las cárceles, discúlpenme, estoy muy nerviosa, muy emocionada, pero les decía que bueno, que esta actividad nos servirá entonces para dar cuenta cómo en estas instituciones de vigilancia permanente sobre las presas y sus familias se intentó controlar, perseguir, castigar y reformar al enemigo subversivo. Las cárceles se constituyeron en este periodo en un verdadero experimento social sobre los cuerpos en resistencia física, psicológica, a las formas más aberrantes y diversas de tortura prolongada y sistemática, que pudo ser superado por la fuerza moral de estas compañeras a las cuales hoy hemos invitado para que nos comenten un poco cuál es el objetivo de esta producción colectiva. En primer lugar nos va a leer algo la compañera Guadalupe Canales. Ella es estudiante, es hija de una de las compañeras que nos acompañan. También es parte del panel la compañera Irma Antoniazzi, con quien mantenemos una larga relación de afecto e intercambio militante. También a través de este libro estamos tomando contacto con las compañeras Liliana Ortiz, Berta Falikov y la compañera Elsa Chagras. En primer lugar, cada una de las compañeras son parte del intercambio que han mantenido en su momento desde distintos espacios políticos. Creo que el factor, en este caso factor de unidad, es haber sido detenidas, presas políticas durante la última dictadura militar, y también a través de la experiencia de apresamiento de las compañeras en un momento que fue el año 76, año en el cual las compañeras son trasladadas a la cárcel de Devoto. Se intentó desde las fuerzas represivas vender esta experiencia como parte de haber logrado subyugar y someter a los sectores que reivindicaban una experiencia política revolucionaria y que hacían una defensa del socialismo. En principio nos nutrimos de este tipo de experiencias también para aprender sobre otras experiencias políticas, pero en primer lugar para moralizarnos, ya que es más que valioso contar con el aporte de compañeras que hoy siguen militando y reivindicando el socialismo. Así que bueno, le doy la palabra a la compañera Guadalupe, que nos va a leer algo que nos va a servir de introducción a la problemática. Bueno, hola, ¿se escucha un poco? Sí, un poco nerviosa. Les voy a compartir una carta de las que están acá en el libro. Una tarde, una celadora me dio la orden de prepararme porque tendría una entrevista. Me sacaron de la celda, sin informarme con quién y dónde se desarrollaría la misma. Conducida a una sala pequeña me encontré con la negra que estaba allí por el mismo motivo. Nos hicieron sentar en un banco, una al lado de la otra, de frente a una puerta cerrada, sin poder intercambiar palabras. La situación era inquietante y nos mirábamos un poco sorprendidas, ya que por un lado no teníamos idea de qué se trataba. Y por otro lado, nuestras cabezas funcionaban a 1000 por hora, tratando de buscar puntos comunes entre nosotras, que por supuesto no encontrábamos, ya que éramos de distintos pisos y pertenecíamos a diferentes cuerpos de ejército. Por lo que pensamos, militares no son. Al rato ingresó una celadora, quien nos informó que nos iba a entrevistar una Comisión Internacional de Derechos Humanos. Cuando abrieron la puerta y les vimos las caras, nos dimos cuenta de que militares eran. 4 hombres, con trajes oscuros, pelo corto y de piel,
que se hicieron pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos preguntaron si teníamos quejas que manifestarles. Ambas, aún intuyendo quiénes eran, les dijimos que sí, e iniciamos nuestro repertorio de pedidos sobre el cese de nuestro carácter de rehén, de la falta de defensa jurídica, de las incomunicaciones, de las sanciones, del maltrato, de la mala alimentación, de la mala atención médica y especialmente pedimos por la libertad de las compañeras enfermas. Entonces, uno de ellos, interrumpiéndonos y poniendo fin a la entrevista, dijo: ustedes van a salir cuando la barba blanca les llegue al piso. Brusco final para un defensor de los derechos humanos. Esta es una carta de Blanca Becher. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra acá a la compañera Irma. Bueno, muchas gracias a los organizadores y participar de esta idea quizás original, aunque el libro se sigue presentando en muchos lugares, quizás original porque calculen que este libro terminó de hacerse en el 2006 y nosotras fuimos presas de los años 74, 75, 76, 77, o sea, ha transcurrido mucha historia en nosotras mismas, y venir hoy acá a hablar de esta experiencia nos parece realmente no solo emocionante y contribuye a la memoria, sino que además nos trae a pensarnos en la Argentina hoy, de alguna manera. Quizás ese tema lo podemos ver al final o en otro momento. Pero nosotras nos reunimos para ver qué podíamos tomar de tantas experiencias multiplicadas por tantos años y por tantas que fuimos ahí adentro de Devoto, que llegamos a ser 1.200 en total en algún momento. Entonces vimos que era importante centrar en el contenido del libro, que es el contenido de nuestra vida adentro de Devoto. Nuestra vida, nuestras reflexiones, nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, nuestras tareas ahí adentro. El estar ahí adentro nos movilizaba todos los días, nos hacía pensar colectivamente. Empezamos a ver que todas nos preocupábamos de por qué estábamos, quiénes éramos y por qué estábamos juntas en ese lugar, juntándonos por una política del enemigo. ¿Quién era el enemigo? Tema interesantísimo que tratábamos entre nosotras ahí adentro de las celdas y adentro de los pabellones. ¿Quién era el enemigo que nos había metido ahí adentro y que no sabíamos hasta cuándo ni a veces por qué? Ustedes saben que llegamos a ser 1.200, les decía, pero se empezó a hacer una política de arrinconar las mujeres presas políticas, legales casi todas, y otras que no estaban legales en un primer momento, pero legalizadas, a través de meternos en esa cárcel de la plena ciudad de Buenos Aires, en la unidad 2 de Villa Devoto. Como decían recién Paola, nosotros nos dimos cuenta que esa agrupación de contingentes que llegaban periódicamente desde el 74, empezó a haber los primeros grupos de mujeres trasladadas a Devoto. 75, año 75, varios contingentes de distintas provincias. Siguió en el 76, siguió en el 77 y luego, 78, empezó a haber algunos ingresos de compañeras que llegaban de los llamados chupaderos, algunas compañeras de los campos, incluso cuando estuve en una oportunidad acá en esta universidad hace unos años, estuve con Graciela de la Torre, que fue profesora aquí, y ella había sido una de las que llegó de un campo, estuvo muy poco en Devoto, y yo me enteré poco tiempo después que ella había fallecido. Fue profesora de esta universidad, creo que en Ciencias de la Educación, no sé si alguno de ustedes la conoce. Ella entró, la llevaron a Devoto en condiciones tremendas, como es. Ahí nosotros tomábamos conocimiento de lo que estaba pasando
quizás estábamos en conocimiento mucho más de otros que estaban afuera, porque estar ahí adentro de manos del enemigo a nosotros nos posibilitó entender muchas cosas de las políticas que tenía contra los luchadores populares de distintas organizaciones. Nos dimos cuenta también que, como decía recién, era una cárcel vidriera, decíamos nosotros, una cárcel vidriera, porque eran las mujeres presas políticas que de algún modo, luego pudimos comparar, teníamos algunas condiciones mejores de vida que en las cárceles donde estaban los compañeros varones. La cárcel vidriera para mostrar, por ejemplo, hemos tenido visitas de la Cruz Roja, de la Amnesty International, que en esos días nosotros nos dábamos cuenta que había una visita importante porque cambiaban las condiciones o de alimento o de rigurosidad de ciertas normas adentro del penal. Fuimos conscientes de que el enemigo se expresaba a través de quien tenía la llave de afuera de la celda o quien hacía el ruido de los candados, pero que eran estos empleados de un poder que estaba más allá de ello. Nosotros éramos conscientes que detrás de esto estaban las cúpulas militares, que detrás de esto había sectores de poder que eran los que estaban haciendo esa política de concentración de los presos. Fuimos sometidas a diferentes tipos de políticas del penal. Una de las más severas, que nos afectaba más, fue la del aislamiento a través de las sanciones. Las sanciones significaban corte de visita, cortes de recreos, corte de cartas, cortes, luego que ya empezamos a tener, después del golpe militar, corte de diarios, revistas, por supuesto, hasta relojes, todo lo que podía significar una relación con el tiempo y el espacio y con la información de afuera. Esos contingentes tan nutridos que llegaban de todo el país. Nosotros hemos compartido la vida ahí adentro durante años con compañeras que proveníamos de distintas provincias, de distintos sectores sociales, de distintas edades, desde 14, 15 años a más de 70, desde Jujuy a Tierra del Fuego, de todos lados, gente con títulos universitarios y gente analfabeta, gente campesina, con industriales, con profesionales, con artistas. Y también, por supuesto, éramos una especie de muestra de la diversidad política que existía afuera de la cárcel, porque ahí estábamos de distintas organizaciones, varias organizaciones definidas como marxistas, varias organizaciones definidas como peronistas, socialistas, otras maoístas, compañeras que no habían tenido nunca participación política, de lo más heterogéneo que puedan imaginarse. Y convivir, me paro acá para pensar lo difícil que suele ser una convivencia en una casa de uno cuando tiene que convivir o con hijos o con nietos, me hago cargo de esta, o con la pareja o con los vecinos. Resulta que la convivencia era un punto central a resolver toda esa diversidad que aparecía ahí en manos de un enemigo que nos golpeaba todos los días cuando se le antojaba y con las políticas que iba elaborando cada vez más perfeccionadas y cada vez con personal a cargo del cuidado, iba a decir, de la represión a nosotras, cada vez más formado, especializado para las presas políticas, porque en las primeras etapas ese personal era acostumbrado a tratar con las llamadas presas comunes o presas sociales, como quieran ponerle, pero nosotros éramos presas políticas, al punto tal que hasta producía, muchas veces lo hemos experimentado, ¿no?, ciertas celadoras que se les escapaba decir que nosotros éramos como superdotadas, como tan poderosas, como capaces de tantas cosas,
que alguna decía que no podía creer, hasta decían, no sé, si les dejamos relojes, ustedes son capaces de hacer una bomba, si les dejamos un libro, son capaces de no sé qué, sobredimensionaban porque éramos un modelo de cosas raras, de bichos raros que hasta nosotras mismas nos descubríamos haciendo cosas que luego van a entender mejor la resistencia. La convivencia era difícil, pero ¿cómo resolvimos ese tema? Un día, bueno, nadie puede dudar que éramos presas políticas, ¿no es cierto? Presas políticas. Un día descubrimos, casi colectivamente, y fuimos como irradiando esta idea de este descubrimiento, que en realidad éramos rehenes. Y rehenes no es lo mismo que decir presas políticas, aunque éramos legales desde legales comillitas, ¿no es cierto? En esa época era la legalidad muy entre comillas. Pero ser rehenes era otra cosa, y lo descubrimos, y recordábamos estos días que estábamos comentando esta presentación, cuando sacaron compañeras diciéndoles libertad cuando sabíamos que era una mentira, que no era cierto, y que a la semana volvieron y le dijeron, por ejemplo, a uno de esos grupos, ¿saben qué nos decían cuando nos sacaron vendadas, atadas y todo eso? Que si le pasaba algo a Videla, nosotros éramos boleta. Y hubo otras experiencias así, que nos hizo dar cuenta de que éramos rehenes del régimen, del terrorismo de Estado, y que las presas políticas y los presos políticos llegamos a ser parte del plan represivo más general, que no era solamente la desaparición de personas, la muerte, los fusilamientos que luego hemos conocido o que algunos después se fueron conociendo más adelante. Parte del plan era tener presos políticos, porque con eso también mostraban que había una especie de legalidad donde muchos teníamos causas legales, muchos estábamos, la mayoría, a disposición del Poder Ejecutivo, es decir, nos dejaban, nos sacaban cuando querían, nadie sabía qué condena habían puesto, pero había una especie de mostración a niveles internos e internacionales de que había presos políticos. Costó décadas al pueblo argentino darse cuenta de que los presos políticos también somos sobrevivientes del terrorismo de Estado, porque formábamos parte de ese plan represivo general que tuvo diferentes facetas, como por ejemplo la destrucción, bueno, el cierre de las agrupaciones estudiantiles, sindicales, del Parlamento, etcétera, etcétera, culturales, censura, todas esas otras cosas que ya sabemos, seguramente lo han hablado muchas veces. Bueno, no quiero extenderme más, solamente presentarles esto. Nuestra visión desde adentro era compartir, construir el nosotras, que fue la obra más grande política que construimos adentro, la unidad de las presas políticas. Independientemente o aún manteniendo las diferencias políticas de todas las razones que había, pero la unidad política. Llegamos a tener delegados de piso, delegados generales, aun cuando no se permitía. La unidad política y la organización nos salvó, nos permitió que hoy conservemos la memoria y estemos en condiciones de transmitir nuestra experiencia y de reflexionarla junto con ustedes. Muchas gracias. Muy didáctico, ¿eh? Sí. Muy Yo soy Liliana, y retomando lo que decía Irma, esto de presentar la cárcel minera, se podía entender que no había un plan siniestro con nosotras, porque necesitaban mantenernos bien, nosotros decíamos que nos engordaban para mostrarnos. Pero no. Lili, el micrófono más cerquita. Sí. Ahí está. Pero no, evidentemente fuimos reconociendo al correr de los meses, a partir de que nos concentraron a todas en Devoto, porque veníamos de distintos lugares del país, empezamos a ver que esto era
un sinsentido, porque detrás de esa vidriera había un plan estrictamente de aniquilamiento, y ellos nos decían, de acá salen o muertas o locas. Y entonces esas cosas que nosotros escuchábamos también nos daban a entender que teníamos que leer bien cuál era la sutileza de ese plan. Uno de los aspectos del plan era el aislamiento. Aislarnos entre nosotras y a su vez con el exterior, con la familia, con los organismos de derechos humanos que se estaban, los familiares especialmente, los organismos internacionales. Ante esa política de aislamiento, nosotros nos planteamos distintas estrategias de resistencia. Una de ellas que la mantuvimos durante mucho tiempo, que era, como la cárcel de Villa Devoto está en el barrio y tiene ventanas que dan hacia la calle, nosotros tomamos la ventana como una herramienta de lucha. Entonces nos organizamos para, a partir de un horario, teníamos siempre, de una hora, teníamos una compañera que daba los partes diarios de lo que nos acontecía a nosotros, y a su vez podíamos transmitir información que nos llegaba a través de los familiares de otras cárceles. Durante mucho tiempo mantuvimos esa herramienta de resistencia hasta que vimos que, como eso nos significaba muchas sanciones por periodos muy largos, empezamos paralelamente fuimos viendo otras herramientas de resistencia para romper ese aislamiento, como puede ser la organización de nuestros familiares, de nuestros padres, todos aquellos que lo iban a visitar, comunicarnos con todo lo que sea el espectro social afuera, y después también combatir el aislamiento a partir de tener una comunicación entre nosotros lo más amplia posible. Y ahí es donde la cárcel de Villa Devoto, por su estructura, nos tenía o en pabellones, que éramos unas 20 o 25 personas, y después, en la época más dura de la dictadura, nos pusieron en celdas de A4. No había otra forma de acomodarnos a todas más que en celdas de A4. Entonces se plantea esto que decía Irma, de la convivencia, porque ellos nos organizaban, ellos sabían con quién nos planteaban esa convivencia, pensando que nosotros no íbamos a poder soportar, porque a veces teníamos 24 horas de encierro, salir un poquito a estirar las piernas o dar vueltas sobre las mesas. Eso de ponernos en celdas de A4, nosotros lo pudimos revertir, y ahí fuimos, como cada celda fue una producción de conocimiento, de intercambio y de mirada política, porque nosotros ahí empezamos a definir políticas de resistencia frente a este plan de aniquilamiento. Y ahí es donde producíamos tanto cartas para nuestros familiares, para nuestros hijos, eran producciones casi colectivas, las compartíamos entre todos, y lo mismo aprovechar los recursos que cada una traía. Había experiencias de compañeras de Jujuy, de Tucumán, de Córdoba, del sur, y con distintas formaciones políticas y a su vez de educación, había profesionales o aquellas personas, compañeras que tenían más interés por la historia. Aprovechar todos esos conocimientos para mantenernos permanentemente activas. Por el otro lado, hacíamos todos los días, a pesar de que estaba prohibido, hacíamos gimnasia. Todos los días, 1 hora, 2 horas, hacíamos gimnasia casi estructurada de la misma manera para todas. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Porque nos podíamos comunicar también por el lenguaje de señas a través de las ventanas, y a su vez porque toda la instalación de Devoto tenía entre celda y celda atornilladas las camas cuchetas, que por ahí se filtraba, podíamos hablar tranquilamente con la de al lado como si fuera un teléfono. Lo mismo toda la estructura sanitaria. Entonces fuimos rompiendo fundamentalmente ese aislamiento interno, porque nos planteamos que necesitábamos, para enfrentar ese plan de aniquilamiento, que
estaba planteado de sanciones sí, sanciones no, nunca sabíamos a qué atenernos. Si salimos por un lado estaba mal, si salimos por el otro estaba mal. Entonces, esta política de resistencia nos permitió definir una de las estrategias, que es el tratar de compartir todos nuestros conocimientos entre nosotras y a su vez poder definir colectivamente qué vamos a hacer frente a la embestida de los militares, porque llega un momento que los militares entran a la cárcel y nos interrogan. Lo mismo frente al papel de la iglesia. Nosotros, cualquier resquicio que se nos presentaba lo aprovechamos para participar y a su vez acercarnos entre nosotros, comentarnos todo lo que pensábamos y a su vez definir medidas de fuerza, porque nosotros teníamos que, una de ellas era, como dije antes, lo de la ventana, pero por el otro lado, cuando querían sacar compañeras porque estaban consideradas como rehenes, nosotros resistíamos de alguna manera, haciendo jarreos, tratando de impedir que se fueran y a su vez aprovechando las visitas de nuestras familiares para poder sacarlo hacia afuera. Fundamentalmente en ese momento el lugar más propicio para difundir lo que estaba pasando a nosotros y a todo el país era llevarlo hacia afuera, hacia el exterior. También, claro, nosotros también teníamos comunicación con los comunes. Nosotros tuvimos que presenciar lamentablemente la quema de un pabellón de presos comunes, todos muy jóvenes, creo que tendrían menos de 25 años, la mayoría, y nosotros tuvimos que presenciar cómo se quemaban y estaban prendidos de las rejas, que no fue un accidente, eso fue parte también de lo que sería la limpieza de las cárceles abarrotadas. Y nosotros ahí inmediatamente también lo empezamos a denunciar hacia afuera con nuestros familiares y hubo un acercamiento entre los familiares de los presos comunes y los presos políticos, que nosotros entendíamos que eran presos sociales. Después nosotros planteamos también que nosotros cuando entramos a la cárcel, venimos de distintas experiencias políticas, distintas edades, estudiantes, obreras, profesionales, entonces tuvimos que definir esa política, qué hacer en la cárcel. Nosotros la tuvimos que definir, o sea que nadie nos había dicho qué teníamos que hacer ahí. Entonces teníamos que pensar permanentemente qué era lo que teníamos que hacer. Y ahí sí nos planteamos una cosa que también dijo Irma, que es la unidad. La unidad había que construirla, porque nosotros sabíamos que una de las cuestiones del plan de aniquilamiento, y cuando hay el plan de poder, es divide, aislar y después aniquilar. Eso lo sabíamos, entonces tratábamos de mantener, por mínimo que sea la relación, a todas en una unidad que a veces pensábamos que era casi enfermiza, porque nosotros trabajábamos mucho eso había que construirlo, y ahí es donde veíamos el plan de aniquilamiento. Ellos intentaban permanentemente desunirnos, y habíamos organizaciones de distintas vertientes políticas que a lo mejor ni conocíamos, no habíamos tenido nunca contacto con ellas, pero ahí empezamos un intercambio que para mí es uno de los más importantes, que hoy nos permiten a cada una de nosotras, independientemente del camino que haya tomado, mantener eso vivo, que eso se puede construir, pero que hay que hacer un debate, hay que tratar de acordar. Muchas veces se tomaba una medida que se discutía, puede parecer impensado eso, pero lo discutíamos en casi la mayoría, por todos estos medios que teníamos, estos artilugios, por dónde filtrar la palabra,
esa unidad, ese ser enfermiza, porque éramos, por ejemplo, el economato, nosotros teníamos un fondo de dinero, todo padre que podía aportar se le pedía un poco más, porque para que poder repartirlo en partes iguales a cada una. Entonces todas teníamos asegurado un fondo para poder comprar las cosas que nos permitían, que era un pequeño lujo que por ahí nos dábamos. Por el otro lado, para mantener los libros que entraban, todo eso lo hacíamos casi con una idea de economato, y eso, como experiencia carcelaria, creo que fue única, porque en las otras cárceles los compañeros no lo pudieron hacer por otras condiciones, y nosotros eso lo mantuvimos hasta el final. Todo eso contribuyó a que podamos mantener esa unidad que hoy nos parece que tenemos que seguir trabajando en el lugar donde cada uno de nosotros esté. Gracias. Ahí hay otro micrófono. Hay otro. Hola. Sí, sí. Yo quería hablar sobre, yo soy Berta, sobre si, fundamentalmente para que podamos después charlar, o preguntar o discutir sobre guerra, si estábamos en guerra o era terrorismo de Estado. Es decir, porque creo que la calificación que se hace del momento, de esos momentos, son fundamentales para también, digamos, poder interpretar qué es lo que está pasando ahora con esta cuestión del neoliberalismo y qué es lo que querían hacer también con la dictadura militar en ese momento y el plan de Martínez Gross. El terrorismo de Estado, yo creo que no estábamos en guerra, les doy lo que yo pienso, no estábamos en guerra porque no había ejércitos regulares enfrentados, había una guerra de guerrilla y había un ejército que era la herramienta de los poderes financieros, ganaderos, digamos, de los civiles y de parte de la Iglesia Católica, parte porque tenemos los sacerdotes del tercer mundo que también los sumamos para el campo popular, ¿no? En la Argentina, en ese momento, por las condiciones también internacionales, el Che, Cuba, los países árabes que estaban en proceso de liberación, nosotros éramos jóvenes y creíamos que podíamos cambiar la sociedad. Y la mayoría hacíamos política en las facultades, en las fábricas, donde se podía, estaban dadas las condiciones. Se crean muchas organizaciones y esas organizaciones son las que después nosotros tenemos en la cárcel, es decir, y con las que acordamos en un frente de presas que logramos mantener hasta último momento, hasta, digamos, hasta que se apagó la luz en las cárceles de mujeres. ¿Por qué terrorismo de Estado? Es decir, terrorismo de Estado porque necesitaban, había en ese momento, el pueblo argentino estaba en un alza y necesitaban sí o sí aniquilar todo tipo de resistencia. Es decir, por eso el golpe fue tan indiscriminado, es decir, no solamente con los militantes, con la gente del pueblo que no militaba, sino también creando nuevas formas
de represión, como es la cuestión del secuestro y sustitución de identidad de los chicos, que realmente en eso ni siquiera los nazis lo hicieron. Es decir, la dictadura tiene el privilegio de haber llevado adelante ese método para que preservar, como decían ellos, preservar a los recién nacidos de su familia, que era roja, o digamos, pensaban políticamente distinto. La idea era paralizar a través del terror. Y por eso, digamos, utilizaron todo tipo de métodos, desapariciones, sustitución de identidad, centros clandestinos, tortura, muertes, asesinato, y dentro de eso nosotras, como que la mayoría está detenida en el 74, el 75, antes del golpe, en el 76 empiezan a llegar cada vez menos compañeras, éramos las que mostraban ante los organismos internacionales. Pero no quiere decir que no teníamos una política dentro de la cárcel. Ellos tenían una política que estaba marcada por el primer cuerpo de ejército, en el cual era también de aniquilamiento psicológico, de aniquilamiento ideológico, de aniquilamiento afectivo, porque, por ejemplo, las madres tenían visita con sus hijos pequeños a través de locutorios de vidrio. Quiere decir que muchos chicos se criaron sin el contacto con sus madres. Había de vez en cuando visita de contacto, que para eso eran 2 o 3 por año, una cosa así. Pero... ¿Cómo? Entonces, nosotros, las madres, fundamentalmente teníamos contacto a través de postal o a través de mandarle dibujos, o que algunos van a encontrar en el libro, dibujos, jugábamos con los chicos a través del vidrio, pero no había posibilidades de contacto entre madres e hijos, ni qué decir, bueno, de los otros familiares. Nosotras éramos otras. Es decir, ¿qué quiero decir? Otras. Es decir, nosotros teníamos relaciones fundamentalmente basadas en la solidaridad. Nosotros nos reconocíamos como militantes políticas. ¿Y qué era ser militante política? En ese momento poníamos la vida, todo el compromiso nuestro para que podamos todos vivir mejor, todos y todas vivir mejor. Entonces, también eso lo llevamos a la cárcel. El nivel de solidaridad era tal que les voy a contar una anécdota y dejo, yo estoy acá, de medio de acá, eran las 3 compañeras, yo me agregué. En un tiempo de mucha represión, sacan a 3 compañeras de distintas organizaciones y las llevan a las celdas de castigo. Pero no eran las celdas de castigo que nosotros teníamos en el 5º piso, que estábamos aisladas, que teníamos dividido a una celda, entonces caminábamos 2 pasos así y 3 así. Ese era el espacio que teníamos, una cucheta, y no teníamos colchón desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Entonces cuando hacía frío, bueno, había que caminar porque se sentía mucho, ¿no? Pero voy con la anécdota para terminar. Estas compañeras las llevan a celdas de castigo subterráneas. Entonces, dado que la comunicación para nosotros era fundamental, porque teníamos control sobre si sacaban, si no nos sacaban, cómo estábamos, con estas compañeras no había posibilidad de control de comunicación ninguna. Entonces, estábamos sin saber de las compañeras y, bueno, tuvieron días ahí en condiciones terribles y en un momento viene el jefe de seguridad, Galíndez, y dice, bueno, se van fulana y fulana, Milagros y Mariana. Y queda Liliana. Liliana era una de las delegadas que nosotros teníamos. Entonces, ahí en ese que la querían sacar a estas dos compañeras y dejarla a Liliana, me refiero a Liliana Chernahovsky, que ya no está, era la esposa de Chacho, ¿no? De Chacho Álvarez. Entonces, Mariana Crespo, que tampoco está, y Milagros, que por suerte está viva, dicen no, o nos vamos las tres o no se va nadie. Según cuentan, la cara del jefe de seguridad era de asombro, porque no le quedaba más que asombrarse ante esta cuestión de lazo que teníamos nosotros. O salían las tres y volvían las tres al lugar de la celda, o no se iba nadie, ninguna de las tres. Se quedaban hasta que se decidiera, le dieran el ok para irse las tres. Con esto yo quiero comentar, como graficar, si se puede, lo que significa en nuestra vida el tiempo que estuvimos detenida. Fue nosotros le decimos que fue una universidad, y hoy, después de 40 y tantos años, seguimos manteniendo la relación de amistad. No con todas, digamos, no todas las relaciones son iguales, pero nos seguimos encontrando, seguimos festejando. Nosotros vamos a todas las movilizaciones y los que no pueden caminar van al bar, a un bar, y ahí nos encontramos y ahí nos controlamos. Es decir, estos carteles que ven acá, con ellos hemos marchado nosotras un 8M, el que dice ni una menos, y el de los 30.000 desaparecidos marchamos con ese cartel en el 2x1, en la marcha del 2x1. Bueno, no los quiero cansar, muchas gracias, es un honor para mí estar con ustedes y es un honor poder hablar en este salón que lleva el nombre, me decían, de Dardo Sebastián Dorronsoro, que era un compañero desaparecido, poeta, era de acá de esta facultad. Bueno, paro acá. Mi nombre es Elsa Chagras. Yo les voy a contar un poco cómo llegamos a este libro. Pero antes quiero hacer una aclaración. La base de nuestra convivencia y de nuestro movimiento dentro de la cárcel era unidad, solidaridad, pero yo quiero agregar algo, clandestina. Nos prohibían compartir, nos prohibían estudiar, nos prohibían enseñar.
todo lo que hacíamos, lo hacíamos clandestinamente. Bien, y salimos en libertad, aparecimos en libertad. Sí, la mayoría tenían ellos un régimen de, que te ponían conducta y la mayoría éramos recuperables. Éramos, está mal. Éramos irrecuperables, por suerte. Bien, ahora dentro de la cárcel muchas veces decíamos, y sobre todo una compañera que ya no está, Mariana Crespo, esto que vivimos alguna vez lo tenemos que escribir. Pero era una expresión de deseo. O también, yo era empleada judicial y siempre le decía a las compañeras mías, compañeras, yo el día que salga a estos desgraciados los voy a denunciar hasta la Corte de La Haya. Y me decían las chicas, y lo que pasa es que tu mentalidad de empleada judicial. Pero lo hicimos. Salimos. Ahora, cuando salimos, nosotros tenemos una realidad que los presos políticos, mujeres y varones, no estaban tan considerados como sobrevivientes. La mayor parte de los reclamos era sobre los desaparecidos, a lo cual nosotros nos sumamos. Pasó bastante hasta conseguir poder marchar pidiendo por presos y por desaparecidos. Así pasó, nosotros los últimos contingentes que salieron, estuvo entre el 83 y 84, quedó la última presa política que fue Lili Nava, que salió en el 85.